Estamos con Vetusta Morla, Jorge, Pucho y Juanma. Muchas gracias por esta entrevista. A vosotros. Habéis hecho la banda sonora original de la película Leija junto con Manuel Martín. ¿Qué ha supuesto hacer vuestra primera banda sonora original? Bueno, sobre todo ha sido una experiencia estimulante, una experiencia que nos ha obligado a utilizar nuevas herramientas, a trabajar de un modo distinto e incluso a reflexionar sobre ciertas cosas que nos han abierto muchas puertas, ¿no? A veces puertas en lo puramente musical, de sonidos nuevos, de nuevas técnicas para componer y para tocar música, y también en el sentido un poco pues, intelectual o conceptual, y que luego pues, han formado parte de lo que viene después, que es ese disco que se llama Cable a Tierra. Estamos agradecidísimos a Manuel por la oportunidad. Somos gente que ama el cine además, y tener la oportunidad de componer para un film pues es único para cualquier músico, y más aún si es amante del cine, como en nuestro caso. Hablabas de hacer música con nuevos elementos, nuevos instrumentos, que vienen un poco también de la película. ¿Cómo ha sido este trabajo de utilizar nuevos elementos para componer una banda sonora? Bueno, realmente los nuevos instrumentos no pensemos en una guitarra, simplemente pues son cierto tipo, sobre todo basado en software, cierto tipo de samplers y sintetizadores que te hacen generar tu propio sonido, ¿no? Entonces, ahí hemos entrado muy poquito realmente en nuestra carrera musical, y precisamente en esta banda sonora pues hemos entrado de lleno. De hecho, ha sido la base de todo. Para poder generar esos sonidos, esos instrumentos, pues lo que hemos estado utilizando sobre todo son referencias sonoras que durante la grabación de la película pues estuvieron registrando allí, ¿no? Entonces ha habido un trabajo muy cercano con todo el equipo de sonido de la película, en la que nos iban mandando pues esos registros sonoros, y nosotros, en función de la secuencia, el punto de la película en la que estudia esa secuencia, pues ir jugando con ellos de una manera o de otra, buscando sobre todo esa integración de la banda sonora dentro de la película, y que no a tener tanto una banda sonora a lo mejor como la tenemos todos en el imaginario, de que casi es una entidad propia, sino que es una banda sonora que la intención es un poco que forme parte, que casi pase desapercibida dentro de la película. Hace ya 2 años que empezaste este proyecto de esta película. ¿Cómo ha sido el recorrido? Porque por en medio ha habido una pandemia. ¿Qué ha supuesto para vosotros? Bueno, primero hubo un acercamiento por parte de Manuel, con la intención de querer participar, con la intención de que nosotros participásemos en la banda sonora. Y hay una previa bastante larga, ¿no? Y grande, porque al final, bueno, los proyectos cinematográficos son muy lentos muchas veces, y pasan por muchas fases, y hay muchos cambios de equipos y de maneras de afrontar el proyecto, por temas de localización, por temas, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, una vez que se asentaron un poco como las intenciones de Manuel para la banda sonora, qué es lo que quería de nosotros un poco, pues ya se empezó un poco, una vez leído el guión y demás, empezaron a trabajar pues todo esto que comentaba Jorge, ¿no? Toda la paleta de sonidos que íbamos a usar para el desarrollo de la banda sonora, ¿no? Esa fue como una primera instancia. Y luego, pues efectivamente, vino una pandemia, el rodaje se paró, no sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar exactamente, porque quedaban cosas por rodar, además por cuestiones de... Había una cuestión ahí, sobre todo por el personaje de la niña, ¿no? Que, bueno, pues cuestiones de crecimiento, porque está en una edad como muy precisa, y entonces era como, ¿qué va a pasar? Porque como se nos vaya mucho, la niña ya ha crecido del todo y no va a aparecer como el mismo personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hubo un poco ahí como de tensión, y bueno, luego efectivamente enseguida vieron las maneras en la desescalada de volver otra vez, de retomar el rodaje con todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y ahí ya sí que se fueron como unos 2 meses aproximadamente de composición ya
trasiego de archivos de un estudio de uno al estudio del otro, de casa en casa, ¿no? Todo, bueno, pues de la manera esta virtual que se ha quedado ya instalada en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, sí, ha sido un proceso como muy vertiginoso y muy de montaña rusa, un poco, de tener que adaptarte al espíritu de los tiempos continuamente. Venís de presentar esta película en el Festival de San Sebastián este pasado fin de semana. ¿Cómo ha sido la acogida del público que ha tenido? Bueno, parece que la película ha agradado, ha interesado, y es una película que por su ambigüedad que se produce en distintos ámbitos es una película, yo creo que intrigante para quien la ve, una película que se queda ahí en la retina y en el cerebro un tiempo, y yo creo que la gente ha sabido entender muy bien la propuesta, una propuesta no muy sencilla para los tiempos que corren, que estamos más acostumbrados a la política de bloques y de la trinchera, sino más bien una propuesta que te pone incluso a veces hasta moralmente en situaciones que uno internamente pues le pueden resultar hasta incómodas, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es una película pues necesaria, aunque no muy acorde a los tiempos, pero precisamente por ir a contracorriente, pues necesaria. Y yo creo que el público, no tenemos tampoco una gran medida, pero entendemos por lo que se ha leído en distintas críticas, por el ambiente que había en la premier, pues que se ha entendido perfectamente y que ha agradado mucho, ¿no? Esa propuesta distinta. Todos sois bastante cinéfilos, pero creo que tú un poquito más, porque haces un... Tiene el carnet especial. De cinéfilo, el gol cinéfilo. Bueno, haces un programa en radio y también este fin de semana presentaste un premio en el Festival de San Sebastián. ¿Qué supone todo esto para ti? Pues, pues mucha alegría y mucha emoción, la verdad. Yo he sido cinéfilo de toda la vida. De hecho, bueno, hace un momento hablábamos con Manuel, que me ha dicho que no sabía que yo programaba en la Casa de la Juventud de Tres Cantos hace muchos años, ¿no? Con David, además, montábamos un cineclub, teníamos un cineclub allí. Y bueno, sí, siempre me ha acompañado esta faceta y demás, y bueno, pues la verdad es que el otro día con el premio pues estaba en una película y al salir pues recibí un mensaje diciendo que si me apetecía dar un premio y dije, obviamente, o sea, claro que sí, y además me hizo mucha ilusión, fue muy simbólico también dar el premio del público, bueno, a la mejor película europea, porque yo, por encima de todo, en el Festival de San Sebastián llevo 11 años acudiendo al festival y fui jurado el año pasado, este año he presentado también como participante en la banda sonora y demás, y claro, yo considero que por encima de todo siempre he sido público. Entonces me hacía mucha ilusión y me parece como muy simbólico también por parte del festival que quisieran que yo entregase ese premio, ¿no? Nada, sí, muy contento. Y el programa, bueno, el programa es una colaboración ahí, que ya además esta temporada Carmona ha preferido a un par de historiadoras a meter una sección de cine, que me parece muy interesante también, la verdad, como ir variando. Ya sabemos que el programa de Hoy Empieza Todo es un contenedor en el que pasan muchas cosas y creo que está bien no generar como cosas muy totémicas, ¿no? Como que se queden ahí perennes. En paralelo a este proyecto también vais a lanzar vuestro nuevo álbum, Cable a Tierra. ¿Qué perspectiva tenéis? ¿Cómo veis que lo puede acoger el público? Pues es complicado, no sé. A ver. Bueno, habéis lanzado Finisterre, próximo 30 otra canción. ¿Qué feedback habéis recibido? Por lo que va, ¿no? Por lo que vaya. A nosotros de siempre, bueno, es un disco que ya se hablará mucho de él, pero por el carácter del disco es algo que nos conecta mucho con las canciones, ¿no? Y como siempre decimos, al final donde realmente conectas con las canciones es en directo. Hemos vivido una época muy bonita desde que salió Finisterre. Es una canción que tiene como una parte muy nuclear del disco en la que hay mucha raíz, que va muy a lo popular, ¿no? Y hemos tenido la suerte de poderla hacer en directo. Hemos hecho una versión con mucha percusión y muy abierta, porque queríamos que, dependiendo en la ciudad en la que tocásemos, o más que en la ciudad de la región, gente de la zona nos pudiese acompañar
durante el concierto, desde diferentes perspectivas. Hemos estado unas pandereteras gallegas, hemos estado una gente que vinieron aquí en Madrid de Palencia haciendo las panaderas, que es el ritmo, hemos estado con los Feten Feten, bueno, hemos estado con muchísima gente. Y para nosotros al final lo que nos está dando es ¿sabes? Abriendo un camino, una puerta que se ha abierto a conocer ya no solo la música, sino la gente que hace esa música y cómo entiende esa música. Y entiendes pues que hay gente pues mucho más arraigada, gente mucho más abierta y bueno, pues al final la perspectiva acaba siendo las experiencias que nos dan los discos, ¿no? En otra época ha sido poder salir fuera por primera vez a tocar a Europa o a Latinoamérica. Ahora parece que hay el arranque, al menos está siendo el buscar dentro de casa cosas que nos den nos reconforten en cierta manera, ¿no? ¿Creéis que los conciertos volverán a la normalidad que tenían antes de todo esto? Hombre, yo creo que sí y espero que sí. Parece que poco a poco va volviendo a la normalidad y vamos, es nuestro deseo, porque sí que hay una impotencia por parte del público muchas veces que se tienen que controlar bastante y al final la música es algo como muy visceral y hay ganas, la verdad. Esperemos. Estupendo, pues muchísimas gracias. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias. A vosotros.